vamos a ver entonces la parte de marco teórico y variable conceptual. Vamos, ¿alguno puede? Habíamos visto como una Dale. aproximación en sociología el año pasado. Dale, a ver, que me Que recontra sirve. ¿Se quedó sí, tildado? todo de... ¿Quedó tildado Massini o qué tildado yo? Massini. No, Massini. Massini. Bueno, entonces Ay, pensativo. Se tildó todo. sacamos a Se quedó así. Massini. Dale, Julieta, va de vuelta. Estuviste como 10 segundos en silencio. Y tildada. No, estaba insultando igual, pero... Igual se escuchó una parte. Así. Tipo, habíamos visto sociología y ahí quedaste en una pose. Vamos, dale, ¿qué es un marco teórico? Nada, que habíamos, bueno, visto una aproximación de que era como todas las referencias que uno... No, ya está. ¿Estás, eh? Está retrabada. No, se está moviendo, creo. No. Ahí. Bien, a ver. Vamos, sí, a ver, vamos para otro. Si Julieta vio marco teórico en sociología y ustedes estuvieron sentados en la clase de sociología de Julieta, ustedes por lo menos tienen que haber escuchado alguna vez algo respecto a un marco teórico. A ver, ¿qué es un marco teórico? ¿Y por qué lo relacionamos con variables conceptuales? Y para mí lo que me sirvió para entenderlo fue, porque es como la típica palabra que está siempre, pero que nadie sabe en concreto tipo qué es. Y lo que me sirvió mucho era que en el ejemplo que ponías vos, era que vos tenías que nunca dar por hecho un concepto como, no sé, en mi caso terrorismo, no lo puedo dar por certado que sabe lo que es, ¿me entendés? Entonces como que tendría que explicar eso para, o sea, dar el concepto y el significado de ese concepto para luego seguir con mi trabajo. Tipo, Bien, entendí estamos eso. plenamente de acuerdo. A ver, la pregunta es, ¿por qué razón usted, no sé si ustedes se están dando cuenta, estoy pensando en aquellos que tienen por ahí ya un tema un poco más delimitado, hay un par de conceptos que se van a volver como troncales, estamos de su trabajo. Es decir, son conceptos que atraviesan el trabajo de principio a fin. Ahora, esos conceptos, que ahora vamos a dar un par de ejemplos para que ustedes se den cuenta lo que les estoy queriendo decir, necesitan como de alguna aclaración conceptual. Por eso yo lo relaciono con variables conceptuales. ¿A qué voy? A ver, nosotros vamos a plantearlo como con ejemplos que yo ya di hace ratito con los chicos del otro colegio. A ver, ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos de Kuhn? Pregunta del millón. Cuando nosotros pensábamos en el planteo de Kuhn y hacíamos referencia a la concepción que Kuhn tiene sobre las ciencias sociales, ¿la referencia era positiva o era negativa? ¿Y por qué? Era negativa. ¿Era negativa? Era negativa por el tema de que, ¿cómo se llama? No es algo como las exactas, que es eso y está valuado en eso, sino que depende del autor que vos elijas o la, no sé, entiendo como la definición o el concepto que vos elijas, depende quién, lo vas a poder utilizar de una manera o de otra. No es lo mismo peronismo de Romero que peronismo de un escritor que es militante peronista. No es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? No es, no me sale la palabra. Objetivo. Ahí No está. es objetivo, estamos de acuerdo. A ver, coincido con lo que dice José. Lo que el tipo decía era, ojo, porque en las ciencias sociales, esto es historicismo, punto. Se me fue. A ver, lo que el tipo decía era, ojo, porque en el planteo que él mismo hace sobre como las etapas de los paradigmas y presciencia y bla, 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 lo que él dice es, las ciencias sociales se mantienen, y creo que Julieta lo había puesto en plataforma, las ciencias sociales se mantienen en condiciones de presciencia. ¿Qué significaba que se mantenían en condiciones de presciencia? Como que de alguna manera nunca va a haber un consenso en sí, porque hay Bien. distintas ideas. Tal cual. Nunca hay un concepto en torno a un paradigma que se vuelva súper hegemónico. Estamos como si lo hay
en las ciencias exactas. ¿Estamos? Y nosotros dijimos que ese concepto, o sea, que eso, lo recuerdo tal cual, que eso que él de alguna manera define como algo negativo para las ciencias sociales, aquellos que nos dedicamos a la área de las ciencias sociales, de alguna manera lo revalorizamos. A mí me parecen interesantes las ciencias sociales porque justamente vos podés tener la coexistencia de diferentes posturas, planteos o paradigmas que coexisten entre sí y que no solamente coexisten entre sí. Por ejemplo, positivismo es el primer paradigma de las ciencias sociales. El positivismo choca con el marxismo en un montón de cosas. Sin embargo, cuando uno analiza la teoría marxista, descubre que en algunos planteos Marx es positivista. ¿Por qué? ¿Por qué les parecen que pueden ser opuestos, pero a su vez pueden tener algún tipo de Justamente concepto prestado? en mi caso, me volvés a repetir la pregunta, pero si en el caso de Marx, pues Igual Marx di un ejemplo concreto, di un ejemplo cualquiera, digo. A ver, el marxismo, si bien tiene cosas opuestas respecto del positivismo, lo que yo digo es cuando uno analiza un par de planteos de Marx, lo que se da cuenta es que en realidad él también, por más que intente no serlo, en algunos momentos peca de positivista. Obviamente todavía nosotros no sabemos lo que es positivismo y marxismo lo sabemos un poco. Entonces no importa que no entiendan el ejemplo. La porque a pregunta lo es, mejor lo necesita para. dale. Porque a lo mejor, o sea, en el caso justo de ese marxismo o de otros, cuando a lo mejor se requiere criticar o se requiere, digamos, se ponen en contraposición dos ideologías, o en este caso modelos, Sí. no se requiere, en el caso de uno, requiere agarrar ciertas características del otro como para poder juzgarlo. Tal Una cual. especie Es que en realidad es un poco eso. O sea, el marxismo es del siglo XIX y el positivismo también lo es. Entonces, Claro, eso de alguna manera Marx, cuando escribe lo que escribe en un contexto positivista. Entonces, es muy difícil que ese contexto no lo influya en algunas cuestiones más allá de que él quiera alejarse de ese planteo. ¿Se entiende lo que digo? Lo mismo aplicaría si nosotros lo pensamos con evolucionismo. Marxismo y evolucionismo son opuestos. Sin embargo, cuando uno analiza, por ejemplo, algunos planteos del evolucionismo, es posible que podamos encontrar algunos planteos de acá, algunos planteos de acá. A ver, la idea es que ustedes vean que hay una especie de coexistencia de paradigmas, ninguno plenamente hegemónico, pero todos del siglo XIX, refutándose entre ellos, o sea, peleando, es un poco esto que plantea Bourdieu respecto a la lucha del campo científico, e intentando demostrar que los conceptos o los planteos de los otros no son los correctos. ¿Hasta acá vamos? Una pregunta, ¿ustedes les hace como, está como tildado sus videos? No, se Sí. escucha, yo estoy escuchando un grillo o algo así de fondo. No, yo A mí cada A mí se me escucha medio robotizado. yo los veo como medio moviéndose, pero ¿se escucha bien igual? Sí, se escucha bien. Sí, Bien. se entiende. A ver, ¿qué es lo que me importa de esta situación para relacionar con lo que es el campo científico? O, perdón, las variables conceptuales. Si yo le preguntara, a ver, si yo les digo, muchachos, los conceptos en las ciencias sociales a esta altura para ustedes en un sexto año de sociales, debería ser obvio que si yo les digo, los conceptos empleados no son neutrales. ¿Qué les estoy diciendo? Que no hay un tipo, los conceptos no pueden ser neutrales, literalmente, como que siempre son de un extremo o del otro. Claro, siempre son subjetivos. Bien, no sé si subjetivo es la palabra, está. El eso concepto, no va con... dependiente de quién lo haga. dependiente de quién lo Es que haga. A ver, además sí, dale, Martina. es una crítica a lo dicho anteriormente, por eso también la idea del cambio de paradigma. Como que hay una idea, yo la critico con mi opinión y así sucesivamente. Mi perspectiva, mi La- concepto. Sí. El tema a tener en cuenta en las ciencias sociales es que los paradigmas coexisten. No es que uno va a dejar de existir para darle lugar al marxismo. El marxismo coexiste con el evolucionismo, el marxismo coexiste con el positivismo, y de hecho cuando uno analiza marxismo se da cuenta que por más que es un paradigma diferente, también al romper un poquito los conceptos que son propios de ese paradigma, te das cuenta del marxismo, por más que sea algo diferente,
en algunas ideas es evolucionista y en algunas ideas es positivista. Porque, básicamente, repito, coexisten todos para el siglo XIX. ¿Qué es lo que me importa de esta situación? Si yo el positivismo, si entendemos que hay, y yo les estoy dando 4 ejemplos, digo, pero podríamos ver un montón más. Digo, si yo les digo, muchachos, positivismo, por ejemplo, sobre el Estado. Suponemos que la definición de ustedes, o sea, el trabajo de ustedes, la monografía, gira en torno al concepto de Estado, o necesitan el concepto de Estado para poder desarrollarla. A ver, si yo le pregunto a un investigador positivista, me va a definir el Estado de una forma determinada. Si yo le pregunto al marxista qué es un Estado, me va a dar una definición que por ahí en algunos puntos son similares, pero no es exactamente igual. Y el evolucionista, si yo le definiera o le pidiera que definiera qué es un Estado, probablemente me va a dar una definición diferente. A ver, todos van a entroncarse en un mismo concepto, a ver, un mismo patrón común, ¿estamos? Porque el Estado No es que para todos todos, saltan en cosas. tal cual, pero sin embargo cada uno de ellos, por ejemplo, no es lo mismo Estado para Marx que Estado para Weber. Estamos, no sé si lo vieron en sociología o en política. A ver, ¿por qué me parece que es importante que ustedes tengan en cuenta esto? Porque en realidad hay un conjunto de conceptos que recorren sus trabajos o que recorrerán sus trabajos, que son un conjunto de conceptos que necesariamente ustedes tienen que poder definir. ¿Por qué? Porque de repente a ustedes les parece que si van a hablar, no sé, creo que te dije yo este ejemplo a vos, José, no sé si eras vos o alguien, lo recuerdo en algún momento haberlo dado hace poco. Uno de los trabajos decía, por ejemplo, la idea de violencia. ¿Te lo dije a vos, José? No sé a qué violencia vas. No, No. alguien, o sea, era algo Ese sobre violencia. es el que pusiste en el Word que sobre esto. Ah, lo puse Claro. en el Word. Bien. Sí, ¿qué pues es? el aumento de la pobreza Claro. que depende el aumento de la violencia depende del aumento de pobreza que hubo en la Argentina. No, pero ese era un ejemplo de variables. No, lo que yo decía es, puede ser que esté en el Pero Word, igual- porque lo tengo como fresquito de algún lado haberlo hecho. Habías puesto como que vos cuando te dicen violencia, capaz pensás en la violencia física, pero Ahí podría está. ser tranquilamente violencia psicológica. Bien, Entonces vos hacia eso vamos. Ese es el ejemplo que dice Lara. Sí, perdón, Lara, dale. No, nada, eso, que en realidad tendrías que definir cuando decís el concepto de violencia, o sea, qué variable conceptual tipo usarías vos. Total, es que en realidad ¿qué? lo que hay que entender es que el concepto violencia, por más que para nosotros sea el sentido común, cuando uno lo pone en funcionamiento en el siglo XX, te das cuenta que en realidad violencia es algo en 1950, si estás pensando, no sé, violencia contra la mujer. Violencia es algo en 1950 porque para 1950, donde obviamente la psicología está desarrollada, pero no tanto, donde hay un montón Sí, de es cosas. una paliza y no es otra Violencia es una cosa. paliza, ¿me entendés? O sea, violencia es que te den una paliza y punto. Cuando vos llegas a un 2020 te das cuenta que violencia es mucho más de lo que uno supondría. Tenés violencia, no sé, psicológica, económica, psíquica, obviamente física. Tenés un montón de violencias y que vos tenés que poder definir a qué tipo de violencia o qué entendés vos por violencia. El ejemplo, el año pasado, por ejemplo, yo aprendí, bueno, el año, no es que aprendí, sí, lo aprendí. Cuando uno, por ejemplo, había una monografía en el Sagrado que laburaba con ESI. Y cuando vos vas, obviamente, a ver, sexualidad, es un concepto que vos decís, bueno, a ver, sexualidad parece un concepto obvio para todos nosotros, más en un sexto año, sabés de que estamos hablando de sexualidad, pero alguno se tomó el laburo de leer la ley. ¿Cuál es la definición de sexualidad? La ley de ESI. Sí, La perdón. leímos en salud, pero no me Buenísimo. acuerdo. Salud. A ver si recuerdan, ¿cuál es la definición de sexualidad de ESI? No me acuerdo de sexualidad, me acuerdo de salud, que era Bien. no era re Me acuerdo que era tipo, que no era sexualidad como, del órgano. claro, sexo como estaba bien visto anteriormente, sino más desde identidad de género, desde más algo cultural. Era desde cómo se siente y qué sé yo. Claro. Cómo se visualiza ante la sociedad. Por eso después así también la ley de, ¿cómo se llama?
de cambio de nombre o de cambiar el sexo en el DNI, tipo, estaba todo vinculado a eso. Bien, estamos de acuerdo. A ver, ¿qué es lo que me importa? Para nosotros sexualidad es obvio, sin embargo, si el trabajo de ustedes girara en torno a sexualidad, necesitamos sí o sí que especifiquen qué es. Porque si vos Claro. empleás el término sexualidad en 1950, la sexualidad en 1950 es biologicista. Entonces, incluso cuando vos vas a la Organización Mundial de la Salud, te encontrás que para 1950 sexualidad es varón-mujer porque nació varón-mujer. Cuando vas a hacer sexualidad 2020, te encontrás que la propia Organización Mundial de la Salud, de hecho, la ley ESI, lo que hace es citar ese concepto de sexualidad y te tira un concepto mucho más amplio. Te dice, bueno, a ver, la parte psicológica, social, contextual, biológica, obviamente. Y ahí es cuando te das cuenta que el concepto de sexualidad de ESI y de la OMS hoy es mucho más amplio. Y que está bien que en ESI te expliquen, cuando se crea la ley, qué está entendiendo por sexualidad. Porque ese es el marco teórico de ESI. ¿Se entiende? Jardín, ¿estabas por decir algo? No. Bien, a ver, eso, no sé si estoy siendo muy claro. ¿Entienden lo que es un marco teórico? Es posicionarse de manera explícita en un conjunto de conceptos que uno recorta porque entiende que entre las 3 o 4 definiciones de terrorismo, de ideología, de sexualidad, de Estado o de lo que se les ocurra que sean conceptos fuertes que ustedes trabajen, es entender que hay multiplicidad de conceptos y que a vos te sirve específicamente uno. Y que tomás partido por eso. Estamos al momento de definir Estado de la manera como weberiana, estás descartando Estado de manera marxista. Y que está bien, porque eso es ciencias sociales. ¿Estamos de acuerdo? Si uno mira, vamos un segundo a acá. Monografía del año pasado, la que no sé si alguno la vio esta, la de las masas nazis. A ver, ella titula, por ejemplo, el nazismo y la construcción de las masas. ¿Alguien la vio esta? No. Bien, Eso el no. nazismo, es que tampoco sé si se las di para ver, está entre todo el conjunto de monografías. A ver, el nazismo y la construcción de las masas. Estrategias, mecanismos y análisis del rol de la psicología y biología en la conformación de las masas. Fíjense, incluso más allá de lo que les voy a preguntar ahora. El título refleja lo que dice Alejo en la obra primera. El nazismo y la construcción de las masas, súper amplio. Específicamente le importa estrategias y mecanismos, bla, bla, bla. Ahora, ¿cuál es el concepto que debería definir Magdalena el año pasado? La construcción de las Masas. claro. Nazismo, masas. Bien, nazismo lo va a explicar en el contexto, pero es masas. Cuando uno va a la introducción de ella, introducción, Claro, que ella lo entiende por eso. exactamente, fíjense que empieza acá. Es como tu manual para entender Es que en después realidad la es monografía. exactamente, es eso. Es que sí, porque no le puedes dar a alguien una monografía o un trabajo, un paper, lo que sea, sin explicar conceptos básicos que se van a tratar durante todo el trabajo. Bien. No tiene sentido. Es que me encanta que lo hayas entendido así, porque Seguramente no básicamente... lo aplique, pero bueno. Es que, Vos te a vas ver, mira, sí, perdón. Nada, te vas a referir a las masas durante todo el trabajo, le tenés que explicar como al lector, digamos, qué es lo que vos entendés como masa para que pueda llegar a entender el texto, porque si no sabe a qué te referís vos, tanto a masa como cualquier otra palabra o concepto que lees, no se va a entender nunca. Coincido con lo que dicen ambos, pero está buenísimo, porque si coincido quiere decir que entendieron a la perfección lo que es un marco teórico. Fíjense que esta es la segunda página de su introducción, ella cita, Le Bon es un personaje, está por acá, Le Bon es un clásico del estudio de masas, y lo que dice es, aislado una persona puede ser un individuo cultivado, en masa es un bárbaro, es decir, una criatura que actúa por instinto, posee espontaneidad, la violencia, bla, bla, bla. Repito, define qué es masa, porque es el concepto troncal para su trabajo. Entonces, se toma el laburo de definir, porque dice bien Giardini, necesitas
dejarle recontra claro al tipo que te está por leer que eso es lo que vos entendés como masa en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que si uno vuelve, no sé si lo vamos a tener, si uno vuelve a esta lógica que yo planteaba acá, en vez de estado lo ponemos como masa, para el positivismo las masas son algo, para el marxismo las masas son otra cosa, y para el evolucionismo es otra cosa también. Estamos, repito, no tienen que saber todos estos... A ver, no están obligados en una monografía de saber todas las definiciones de masa o de estado o lo que sea. Simplemente lo interesante es que ustedes puedan lograr reconocer a esta altura en un 6º año de sociales que ninguno de los conceptos que ustedes empleen, que sean fuertes, son necesariamente neutrales. Y que la no neutralidad se las da el hecho de que el campo de funcionamiento de las ciencias sociales es multiparadigmático y que hay una multiplicidad de paradigmas que de alguna forma colaboran a la producción teórica de ese campo científico con una multiplicidad de conceptos. Hace unos años atrás, me acuerdo pero patente, un ejemplo que decía Janina sobre, creo que fue el primer año que entró Yani a dar clases, por ahí se los conté, lo de filosofía. ¿Nunca se los conté? El ejemplo de filosofía. Ella lo que decía era que la primera generación de exactas que tuvo obviamente sociales y exactas, que las dos tienen filosofía, y que le puso a los dos el mismo ejercicio, tres definiciones de filosofía. Los pibes sociales, me acuerdo que ella dijo, quedaron como fascinados, porque filosofía te maquinás respecto de qué es filosofía. Sabes que lo tenés, no sabes muy bien qué es. Entonces, tres nociones de filosofía y los pibes sociales quedaron como buenísimo. Cuando pasó a exactas, hizo el mismo ejercicio, 3 definiciones de filosofía. El mensaje final de Janina fue, las 3 pueden ser posibles. Y una de las chicas de exactas dijo, no. O sea, no pueden ser las 3 posibles. O sea, es una, decime cuál es la posible. Y el debate en esa primera clase de filosofía, que me acuerdo de ella, fue como, bueno, a ver, date cuenta que en realidad pueden ser todas, que de repente vos, como un lector de filosofía o un estudiante de filosofía, tenés la posibilidad de seleccionar cuál es la que te parece más acorde. El de sociales lo entendió rápido, porque eventualmente nosotros venimos un poco con esto desde el ciclo superior. El de exactas, que de repente no tiene ese abordaje y que es más de 2 más 2 es 4, medio que, nada, quedó como confundido. ¿Se entiende? Y un poco... Perdón que haga énfasis con esto, pero un poco también es entender lo que hicimos en 5º año cuando definíamos autoritarismo de acuerdo a Romero. ¿Por qué me tomé el laburo de que ustedes entendieran qué es autoritarismo para Romero? Porque tomás como el punto, o sea, tomás como el marco teórico también suyo, y a mí cuando dijiste eso también me hizo acordar cuando vimos el texto de la muerte de Lumumba. Sí. ¿Cómo se llamaba? Phillips o Wright, no sé. White. Sí, White. Y nada, o sea, son como diferentes posturas que también hablan de lo mismo, sobre un mismo tema, que nunca van a coincidir la opinión porque son diferentes puntos de vista, pero son hechos que sucedieron, pero uno te cuenta de una forma y otro de otra. Entonces... Coincido. De hecho, fíjate que lo que nosotros hicimos con el texto de Lumumba, por ahí ustedes nunca lo habían visto con el concepto específico de campo científico, pero en realidad el texto de Lumumba y de Brasil, lo único que yo les hice es poner en un marco de juego de campos científicos sociales, les puse un autor y otro autor opuestos para que ustedes se den cuenta que están como chocando constantemente. Es eso, estamos, repito, por eso, no sé si ustedes se dan cuenta, habría que ver después si hay posibilidad de parcial o no, pero fíjense que cuando uno tiene un examen de este tipo de materias, o pienso en historia, no es ya el qué pasó el 25 de mayo. En realidad es, según Romero, cuáles son las causas del proceso. ¿Estamos? Porque en realidad ya a esta altura tenemos que saber que lo que importa no es el dato objetivo, lo que importa es la interpretación del autor.
lo que a vos te van a estar pidiendo, sobre todo en CBC o facultades, la que sea, es interpretación de la postura del autor. ¿Estamos? Y para que ustedes entiendan esto, a ver, si ustedes entienden esto, llegan a la facultad con por lo menos 100 pasos más adelante de cuando yo llegué. ¿Estamos? Porque para mí para mí las materias sociales eran simplemente la parte objetiva. No se me había ocurrido en la vida que lo que importaba era el autor, y que lo que importaba era darse cuenta cuando uno se pone más canchero, obviamente ustedes todavía no, pero cuando se van a los que sigan algo de sociales, después por ahí no sabes, tenés el texto de Araujo, que tenés que leer, no sabés dónde Araujo está parado, pero cuando empezás a ver un par de conceptos que Araujo emplea en su texto, te das cuenta de toque y dices, Araujo es marxista. Pero eso es cancha, es más adelante. ¿Estamos de Lo acuerdo? hablamos una vez con vos, eso. Sí. Porque pero- Mati me acuerdo que había dicho algo sobre que el texto de geografía, cuando hablaba de, no me acuerdo qué tema, Sí. decía, no, este autor tipo es recontra de tal época, como que ya lo podía situar en puede ser. un grupo específico o una ideología y Tal cual. bla. Es que está buenísimo que lo hagan, repito, igualmente es ambiciosísimo hacerlo ahora, ¿no? Digo, pero sí es verdad que es algo que se puede lograr y que ustedes van a terminar logrando, pero está bueno que si entendieron cómo funciona el campo científico y se den cuenta de lo importante de la interpretación y que ninguna de las definiciones o de los conceptos son neutrales, por lo pronto el ejercicio para su monografía, cuando llegue el momento de la introducción, es identificar en sus trabajos cuáles son esos conceptos centrales y buscar una definición concreta, clara y precisa que les sirva a fines de su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Seamos todos. Nada más. Vamos. Mañana, esperen que corto esto, porque quedan 2 minutos y piquito. Mañana tenés